a través de este programa. Así que gracias. Cómo entender y comprender a estas mujeres jefas de familia. Decisiones valorables en Remavisión para Guatemala y todas las naciones. ¿Qué tal, amigos de Decisiones Valorables? Estamos una vez más en este programa que yo estoy segura que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Hemos tenido diferentes pastores, escritores, amigos, misioneros que han compartido diferentes temas de mucha importancia para nosotros como iglesia y también para la sociedad. Así que hoy estará de nuevo nuestro hermano escritor Ricardo Tapia. Él nos saluda desde Chile. Comentábamos en el programa pasado, ¿verdad?, que él es escritor y que ha escrito 3 lindos libros que la verdad que han edificado mucho mi vida, y yo sé que la vida de ustedes puede ser de mucha bendición todo este contenido en los libros del hermano Ricardo. Así que hoy estaremos hablando acerca del dolor de las heridas del alma, específicamente en las mujeres jefas de familia. Así que, hermano Ricardo, bienvenido una vez más. ¿Cómo están? Un gusto de compartir otra vez con ustedes. Es una casa que ya nos han acogido mucho y estamos contentos y gozosos de poder disfrutar este tiempo con ustedes y compartiendo una temática tan especial y tan hermosa a la vez, que es esta temática de las mujeres jefas de familia. Así que quedamos a vuestra disposición y esperamos que sea un lindo tiempo para todos ustedes que nos están escuchando, y a la vez también llevar bendición al pueblo cristiano, y por qué no, también nosotros siempre recibimos una gran bendición al poder compartir el mensaje con ustedes. Claro que sí, hermano. Creo que es una bendición poder compartir estos programas, y de nuevo lanzo la invitación: si hay alguien que tenga alguna duda, alguien que se identifique con estos temas, puede escribir a los correos que están en su pantalla o comunicarse con nosotros, y nosotros estamos con todo el deseo de poderles ayudar. Así que empezamos con el tema de este programa, que siempre nos queda muy corto el tiempo, hermano Ricardo, con mucha información y mucha alegría de compartir. Pues bueno, vamos a hablar de mujeres jefas de familia. Específicamente, ¿quién es una mujer jefa de familia, hermano Ricardo? Bueno, hoy día, al tratar, ¿no es cierto?, de hacer una definición de lo que es una familia, pareciera que esa familia que nace o que es fundada en el corazón de Dios allá en el jardín del Edén, parece que ha transitado mucho hasta hoy día y se nos ha perdido en el horizonte de la vida, en el tráfico de la vida, el concepto de poder definir una familia como en aquellos tiempos. Hoy día tenemos muchos tipos de familia, ya no solamente constituida por un hombre o una mujer, sino que también por personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Pero estas familias monoparentales que han ido creciendo mucho últimamente, producto de la desintegración familiar, producto de tantas separaciones, divorcios, abandonos, estados de viudez, son aquellas mujeres mayoritariamente, y por qué no también hombres, que quedan a cargo con uno o más hijos, producto de esa relación. El esposo se fue, el esposo ya no existe, se separó, se divorció, falleció, etcétera, etcétera, y quedó esta mujer, mayoritariamente digo, a cargo de los hijos y a cargo de un hogar. Es una familia monoparental donde una sola persona, o ya sea hombre o mujer, ejerce, ¿no es cierto?, el liderazgo de esa familia. Así que nos enfrentamos a este nuevo tipo de familia, quizás ya no tan nuevo, una familia que también aparece en los primeros capítulos de la Biblia. Recordemos Agar, ¿no es cierto?, la sierva de Abraham con Ismael, cómo ellos son expulsados de la casa. Ismael tenía como 17 años cuando sale de la casa de Abraham, producto, ¿no es cierto?, de quizás de no haber entendido bien el mensaje entre Abraham y Sara, y bueno, queda esta mujer
fuera, es sacada del hogar y el hijo, ¿no es cierto?, que es su papá legítimo Abraham, tiene una tarde, un día X, decirle que se vaya con su madre. Ahí hay un abandono. Entonces, de ahí ya aparece este tipo de familia, este tipo de mujeres, en las cuales Dios ha tenido una visión muy especial. Recordemos que la Biblia dice por ahí, ¿no es cierto?, de que Él es padre de los huérfanos y de las viudas, ¿ya? Haciendo énfasis, ¿no es cierto?, en esos estados de orfandad y de viudez. Entonces no escapó nunca, a pesar que el Jardín del Edén nos presentó otro tipo de diseño, no ha escapado esto del corazón de Dios. Esas son las familias y cada vez es más creciente, cada vez se acercan más a nuestras iglesias, cada vez conforman más, ¿no es cierto?, nuestros grupos eclesiales y vaya, ¿no es cierto?, también un aprendizaje para aquellos pastores que trabajan con la familia en las iglesias, para aquellos líderes que hay otros tipos de familia que hoy día están llegando a las iglesias. Usted mencionaba que también la Biblia, pues, comenta algunas situaciones, ¿verdad?, de familias monoparentales. Hermano Ricardo, yo creo, ¿verdad?, que existe también mucho dolor y hoy vamos a estar hablando específicamente del dolor y del sufrimiento, tanto de una mujer como de los niños. ¿Cómo poder manejar esto? ¿Cómo poder entregárselo a Dios? Hay algo que yo siempre enaltezco de estas mujeres jefas de familia, es su valentía, esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de querer empezar de nuevo, de echarse el pasado en el hombro y seguir por una vida en pos de sus hijos, en pos de un futuro mejor, y caminan, ¿no es cierto?, en la vida, pero llevan estas cargas de dolor que muchas veces, bueno, entendemos como el dolor como una reacción neurológica, neurofisiológica del cuerpo frente a un estímulo. Si yo me aprieto un dedo voy a sentir dolor y ahí es un dolor físico, pero al dolor que nos referimos de estas mujeres son esos dolores del alma, esas heridas que van quedando producto, ¿no es cierto?, de este devenir de sus vidas. Recordemos que en algún momento, para producirse esta separación, ¿no es cierto?, estas mujeres se sienten desamparadas, han sido humilladas, han sido maltratadas, hay dolores, ¿no es cierto? Exactamente, son mujeres que sufren esas heridas que van quedando porque fueron rechazadas en un momento, ¿ya? Fueron consideradas como algo de poca cosa. Entonces se provocaron muchas heridas en el corazón, como yo las llamo, en el alma, heridas emocionales, que muchas veces también se somatizó esto. Hay enfermedades físicas que vienen producto de estas heridas que son fuertísimas. El cruzar una separación, el cruzar un divorcio o una viudez o un abandono, hay un espíritu de rechazo que se instalan en el corazón de estas mujeres que van quedando y solo Dios con su infinito amor y misericordia puede ir, ¿no es cierto?, restaurando y puede ir modificando estos dolores de estas mujeres. Efectivamente, si no tuviéramos a Dios, quizás cómo serían nuestras vidas, ¿ya? Indudablemente los adultos podemos mirar nuestras problemáticas, obviamente desde nuestra adultez, con grados mayor de madurez o con grados menor de madurez, y quizás de alguna otra manera engarzamos esta problemática, la guardamos y, como decíamos recién, y seguimos. Sin embargo, hay hijos, ¿ya? Hay hijos que quedan de por medio, hijos que sufren un tremendo desarraigo, ya sea de la figura paternal o de la figura maternal. Mayoritariamente en el caso de nuestra Latinoamérica es el padre el que abandona. Entonces hay ese lazo. Dios, que es nuestro Padre por naturaleza, Dios imparte en nosotros una identidad y un destino.
¿ya? Cuando Dios nos forma en el vientre de nuestra madre, Él pone todas las cosas, dice su palabra, sin faltar ninguna de ellas. Y pone nuestra identidad. Somos únicos, somos irrepetibles. No hay otro parecido a uno. Es único. Uno es un ser único. Los niños son seres únicos. Los hijos son seres únicos. No hay otro hijo igual. En nuestro caso tenemos 3 hijos, una hija, 2 varones. Y son distintos. Y tuvieron la misma crianza, el mismo papá, la misma mamá, el mismo espacio, lo mismo, las mismas comidas, pero son distintos. Dios nos hizo así. Y esa es la identidad, el quién soy yo. ¿Ya? Y también nos pone un destino en el cual tenemos un propósito acá en la vida. Dios puso todo, Dios puso todo en nosotros, todos los días de existencia acá en la tierra. Dios puso, el Creador nos dio una ruta a seguir, un destino, un qué hacer en la vida. ¿Para qué estoy yo aquí en la vida? ¿Ya? Pero el enemigo, ¿no es cierto?, viene con el objetivo, ¿no es cierto?, de dañar, de robar esa identidad y de robar ese destino. Y pone agentes que son capaces de robar esa identidad y ese destino. Y los primeros agentes que pone, ¿ya?, o de confirmar esa identidad, ese destino, o de rechazar aquello, son los adultos, los padres. ¿Ya? Entonces jugamos un rol muy importante. Cuando un padre sale de la vida del hijo, inmediatamente está colocando un espíritu de orfandad. Ya no hay nadie que le dirija ese destino, desde la paternidad. No hay nadie que le dirija ese sentido paternal, ese destino. Su identidad empieza a ser deteriorada. El niño se puede preguntar quién soy, a quién le pertenezco, quién es mi papá, dónde está mi mamá, por qué no soy como los otros, y empiezan a suceder en él cosas que van desde una introversión desde su personalidad, ¿no es cierto?, hasta problemas emocionales, podríamos decir fuertes y delicados. Los chicos sufren esa falta de paternidad, sufren ese dolor, ¿no es cierto?, que es no tener esa figura paterna. Sufren también, ¿no es cierto?, esa pérdida de identidad, esa pérdida de destino, ¿ya?, de caminar en la vida sin saber para dónde ir, porque no está ese padre que es el que Dios designa para marcar y acompañar en esa búsqueda del destino que Dios propuso. ¿Ya? Es un tema complejo con estos chicos. Es verdad, el amor de Dios está ahí, el amor de Dios sana, restaura, rectifica, consuela, todo eso. Pero es... Amén. Amén, sí. Claro, hermano Ricardo, claro. Y cómo es realmente que yo creo que sí hay esperanza para que esos niños, para que esos bebés, para que estas mujeres puedan tener sanidad en su corazón. Y creo que lo vamos a estar hablando después de este corte. Vamos a hablar otros puntitos más y yo creo que en Jesucristo podemos llegar a sanar y a ser libres y poder ser restaurados y poder volver a soñar como mujeres jefas de familia y también con nuestra bendición que Dios nos ha dado de ser madres con nuestros pequeños. Yo creo que podemos sanar estas heridas, ¿verdad, hermano Ricardo? Podemos sanar, podemos restaurar nuestras vidas y podemos ver cumplido el propósito de Dios en nosotros y en nuestros hijos. Así que vamos a un pequeño corte y regresamos con más. A través de este programa, así que gracias. ¿Cómo entender y comprender a estas mujeres jefas de familia? Decisiones valorables en Remavisión para Guatemala y todas las naciones. Continuamos una vez más con este programa de decisiones valorables en Remavisión
Y estamos en nuestro segundo programa con nuestro hermano escritor Ricardo Tapia. Él ha escrito 3 libros que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Si tú gustas tener más información acerca de estos temas, puedes escribirnos o nos puedes contactar por medio de los teléfonos y será un gusto poder compartir contigo. Hermano Ricardo, podemos continuar con este tema acerca de mujeres jefas de familia, cómo convertir el dolor en gratitud y cuántas cosas pueden surgir en medio de este proceso, pero llegar a tener gratitud con Dios creo que nos da libertad. Efectivamente, podríamos decir que lo final es la gratitud, o sea, cómo Dios restaura a través de la gratitud la vida por venir. Sin embargo, ¿no es cierto? Hablábamos un poquito en el bloque anterior de las heridas, de las huellas que van quedando tanto en esta mujer jefe de familia como en los hijos, ¿ya? Hay algo bien clave que pasa en la vida de las mujeres jefas de familia, ¿ya? Es cuando se produce este gran sufrimiento podríamos decir, entre el pasado y el futuro. Yo tenía entre el yo, ¿ya? Y el nosotros, que ya no existe. Era yo, mi esposo y mis hijos. Pero eso ya no existe. Ahora soy yo y mi hijo, ¿ya? Teníamos un pasado, vivimos una historia, pero ahora tengo un porvenir incierto. ¿No es cierto? Ya estoy pasando a otra etapa. Entonces, ahí empiezan estas pequeñas heridas que si no son sanadas o restauradas, empiezan a dañar el alma. Está primero esta herida de la culpa. Es cuando, en definitiva, ¿no es cierto? ¿Por qué las cosas no se hicieron bien? ¿Por qué no hice lo que tenía que hacer? Claro, yo podría haber hecho, yo podría haber actuado así, yo podría haber actuado de la otra manera, ¿por qué no hicimos bien las cosas? Para terminar autoculpándose y decir, bueno, yo esto no lo hice bien y es mi culpa. Y viene ese sentimiento de culpa, por mi culpa mi hijo no tendrá un papá, por mi culpa mi hijo no tendrá una mamá, por mi culpa la vida de este hijo va a estar siempre carente de una figura paterna, tendrá sus abuelitos, tendrá sus tíos, tendrá todo un esquema por el lado que lo pueda proteger y que bueno, que así sea, fantástico, pero no vas a tener al papá, no vas a tener entonces viene todo ese sentimiento de culpa. Si yo hubiera tomado mejor una decisión, si yo hubiera tomado y viene esa autoacusación, ¿ya? Y esa es una herida que tiene que ser sanada, o si no pasas toda la vida con esa acusación, ¿ya? Y estas mujeres jefas de familia, estas mamás viven con ese sentimiento de culpa, ese sentimiento culposo, como llamamos acá. ¿Mm? Sin embargo, Dios dice que Él nos libra y nos quita toda culpa, ¿no es cierto? Él nos libra, Él nos quita toda culpa. Después está la otra herida, que es la herida de la frustración, ¿ya? La mujer jefe de familia sufre con esta herida de la frustración, ¿ya? Se frustra a sí mismo, ¿ya? Diciendo, yo podría y no voy a poder tener eso, ¿ya? Podría yo lo que no tengo ahora y podría haberlo tenido, o lo que tenía y ahora lo perdí. Entonces comienza a ver en esa mujer esta frustración, pasa al sentido de una actitud derrotista, ¿ya? Y voy a caminar por la vida con una actitud de derrotista, con una actitud, yo soy una fracasada, yo soy un fracasado, no pude con esto, me siento frustrada, nada me va a resultar, no fui capaz de ser esposa, no fui capaz de ser compañera, no fui capaz de esto otro, y arrastra esta herida de la frustración, porque te frustraste, no pudiste cumplir, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo peor, te resignas diciendo, nunca más volveré a tener eso. ¿Eh? Y es un tema bastante, no digo delicado, pero es cuando decir, nunca más volveré a casarme, nunca más volveré a tener un esposo, nunca más, porque lo que tenía lo perdí. Pero uno desconoce los planes de Dios. Uno desconoce de que este Dios es un Dios restaurador,
Es un Dios que devuelve lo que la oruga, el saltón, la langosta y el revoltón un día nos quitaron, Dios nos devuelve. O si no, leamos Job. Ujú. O si no, leamos Job. ¿Ya? Entonces, claro, pasamos por esa herida de la frustración, ¿no es cierto? O está también la herida de la angustia. ¿Mm? Esa herida de la angustia es en el sentido, ¿no es cierto?, de que hagamos lo que hagamos, voy a fracasar. Y me angustio. No me atrevo a tomar una decisión porque me angustio. ¿Ya? No me atrevo. Exactamente. Puedo salir afuera, puedo ver una esposa y un esposo con los hijos en el parque y me angustio. ¿Ya? Puedo ver una pareja tomada de la mano, paseando, comprando, divirtiéndose y me angustio. O en la misma iglesia, puedo mirar a dos esposos como levantan las manos, adoran y me angustio y digo, yo ya no puedo hacer eso. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, son esas, wow, es tremendo, son esas pequeñas heridas. Recuerda también que se atraviesa un duelo. ¿Ya? Toda pérdida es un duelo. Los hijos viven un duelo. Toda pérdida significa duelo. ¿Ya? Significa vivir las etapas del duelo. ¿Ya? Que van, ¿no es cierto?, desde el dolor hasta finalmente la resignación. ¿Ya? Pero es un proceso y cada cual vive el duelo conforme a como uno lo puede sentir. ¿Ya? Generalmente las esposas abandonadas terminan una relación, quizás descansan, qué bueno que terminamos esta relación, no daba para más, qué bien, y como que descansa. Pero en el hijo, ¿ya?, se desencadena un proceso de dolor, un proceso de duelo que debemos acompañarlo, ¿ya? Que debemos acompañarlo en ese duelo. ¿Ya? Y son procesos que durarán lo que tienen que durar. Nadie puso límite en un duelo, ¿ya? Pero se siente también ese dolor, ¿ya? Todas esas pequeñas heridas, ¿no es cierto?, después van transformando la personalidad de la mujer jefe de familia con esas heridas que, si no son tratadas, por ejemplo, hay rasgos melancólicos en aquellas mujeres, ¿ya? En que se quedan, ¿no es cierto?, en ese estado de abatimiento, en ese estado de sufrimiento, como que se quedan pegadas ahí. Exactamente, como que se quedan pegadas en esta melancolía o se quedan pegadas en la negación, en el que yo nunca voy a ser capaz de, en que hice todos los esfuerzos, en que no pude, ¿ya? E incluso a veces también aparece, producto de estas heridas, aparece el concepto de venganza, ¿ya? Yo me quiero vengar porque quiero que la otra persona sienta eh, lo que yo sentí, lo que yo viví, ¿ya? ¿Nos podría compartir cómo debe de ser la sanación de una madre para poder bendecir el corazón de un hijo? Efectivamente, primero para bendecir y sanar el corazón de ese hijo, la mamá tiene que estar restaurada y sanada. Y, y el camino final a todos estos procesos de las heridas, ¿no es cierto?, que hablamos, el camino final es la gratitud, ¿ya? Es la gratitud. Cuando yo asumo un estado de gratitud, cuando he reconocido, ¿ya?, mi vida pasada, la he reconocido con acierto, con errores, la he reconocido, he vivido el sufrimiento, ya he experimentado todo eso que me llevó dolor, pero se instala en mí el deseo de efectivamente de animarme a una nueva vida, ¿ya? Cuando yo digo, ya, lo pasado pasó, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas conforme a los que caminan en la voluntad del Señor, ¿ya? Y todo eso pasó. Dejo atrás todas esas cargas, Dios sabe de mi dolor, Dios sabe de mis cargas, Él vio todo lo que viví, nunca me abandonó, nunca me fui desamparada o desamparado, ¿ya? Y cuando me decido yo a dejar ese proceso
esa vivencia atrás, en el camino de la gratitud, lo primero que nos encontramos, la primera puerta de la gratitud es el perdón, ¿ya? Donde la persona necesita extender perdón. Muchas veces con mi esposa cuando ministramos o cuando estamos en las conferencias, las mujeres, pero hermano, usted no sabe lo que me hizo, ¿ya? Si usted supiera lo que me hizo, usted no me estaría pidiendo que perdonara. No importa. 70 veces 7 dice por ahí la palabra, ¿ya? La primera puerta que se me presenta para este camino de la gratitud es el perdón. Extender perdón, ¿ya? Y recibir perdón también, ¿ya? Pero muchas veces, claro, yo puedo extender perdón, pero muchas veces no recibo el perdón que debería recibir. Bueno, Dios conoce eso, pero el primer paso es extender perdón hacia aquella persona que nos dañó, ¿ya? Porque no solamente daña a la mujer, daña a los hijos que están ahí, que nos dañó. Cuando yo extiendo el perdón, ¿ya? Cuando este Dios de justicia clama por sí mismo la justicia y yo descanso en eso, comienza mi proceso de gratitud. Entonces, en primer lugar es experimentar el perdón. En segundo lugar, es saber que este Dios me posibilita a mí las cosas nuevas. Yo puedo hacer todo nuevo. Hay tantos ejemplos en la Biblia de historias truncadas, pero que Dios levanta, ¿ya? Que Dios levanta, que Dios comienza procesos nuevos, que Dios comienza historias nuevas, ¿ya? Me he acordado mucho de Job por estos días, por unos asuntos personales, ¿ya? Y cómo después de perderlo todo, Dios levanta otra vez a ese hombre, ¿no es cierto? O cómo Dios, ¿no es cierto?, a Noemí, toda una historia, ¿no es cierto? Dios revierte toda la historia, ¿ya? Amén, hermano Ricardo. Creo que es muy interesante estos dos puntos de el poder ser una persona agradecida en el proceso en el que vivimos. Creo que la gratitud trae libertad. Y cuando uno es agradecido, creo que uno reconoce en su corazón que solo no puede, que en el desierto que uno esté pasando necesita realmente la compañía de Dios. Pero yo creo que es muy importante también el poder decir, yo decido ser libre del pasado. Yo decido soltar, perdonar, pasó. Yo necesito ser literalmente una nueva criatura. Padre, perdona mis pecados. Reconozco que fallé, que cometí errores, que decidí mal. Yo no hubiera querido hacerlo y quizás me siento culpable, pero lo rindo a ti, Señor. Creo que ese es un paso muy importante para podernos sentir libres, hermano. Esto es lo que yo he aprendido en este programa, en sus libros, en su material. Creo que la libertad para poder vivir de nuevo, soñar de nuevo, rescatar tu propósito de vida, ¿verdad? Es tan lindo, es tan precioso y así poder bendecir el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos puedan tener principios en su corazón y que puedan tener sobre todo el amor de Dios, que el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa. Así que, hermano Ricardo, estamos a minutitos de terminar este programa, ¿verdad? Otro puntito que quería compartir, ¿verdad? Que el perdón es difícil perdonar, pero es una decisión que nos hace libres, ¿correcto, hermano Ricardo? ¿Cómo poder llegar a perdonar y su consejo final para este programa? Sí, mira, me quiero un par de minutitos nomás. Hablábamos que en el proceso final, en este proceso de la gratitud, la primera puerta que se nos abre el perdón, y la segunda puerta es decidir, ¿ya?, una vida nueva. Y tercero, este concepto de gratitud desde la gracia, de dar gracia en todo y por todo. Ayer trabajábamos mucho en el tema de la gracia, ¿ya? Y gracia, la palabra gracia, deriva del latín de dos palabras, gratis y algo así. Pero una significa ser agradecido, dar con gratitud. Y la otra raíz de esa palabra gracia es levantar honor y alabanzas a aquel que te hizo un favor o que te dio algo, ¿ya? Entonces,
esta persona, digo yo persona, que nos dio todo en la vida es Dios. Y cada vez que yo doy gracia, estoy dando honor y gloria a Dios. ¿Ya? Así que es un concepto también muy para tener muy en cuenta. No solamente la gratitud desde la sanidad, el perdón desde la sanidad, sino que esta acción de gracia. Por eso Pablo dice, hay que dar gracia en todo y por todo, aún en estos tiempos difíciles. Amén, hermano Ricardo. Pues bueno, llegamos al final de este segundo programa. Creo que ha sido de mucha bendición, de mucha gozo para muchas de nosotras. Una alegría compartir con usted, hermano Ricardo. También quisiera dejarle un momentito para que usted haga un pequeño resumen y se pueda despedir de los televidentes de este programa de Decisiones Valorables en Rema Visión. Sí, gracias por estar escuchándonos. Dios es el principal interesado en las mujeres jefas de familia. Dios es el principal interesado en restaurar vida. Dios es el alfarero, Dios es el que restaura. Y un mensaje a todas las mujeres jefas de familia. Lo que pasó, Dios sabe. Dios nunca las abandonó. Si fueron faltas, si fueron fallas, fueron y ya están. Y Dios las tomó. Cristo en la cruz del madero se llevó todos nuestros dolores, todos nuestros pecados, nuestras faltas. Somos criaturas nuevas, hechas nuevas. Y que la vida en Cristo Jesús es una vida nueva cada día. Y el horizonte que uno prevé para las mujeres jefes de familia es un horizonte lleno del amor de Dios. Con nuevos caminos, con nuevos desafíos y, ¿por qué no?, con nuevas familias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este programa. Ha sido una bendición. Por favor, saludos a su esposa Anita y a toda su familia en Chile. Dios les bendiga y pues televidentes de Rema Visión, nos vemos en una próxima. Si desean más información, si desean información también de los libros del escritor Ricardo Tapia, pueden comunicarse con nosotros, que será un gusto poder brindarles información de estos temas que yo sé que son de mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Así que nos vemos y en una próxima. A través de este programa, así que gracias. ¿Cómo entender y comprender a estas mujeres jefes de familia? Decisiones valorables en Rema Visión para Guatemala y todas las naciones.